Mi primo pescador en Barbate secuestrado. Nunca imaginé su pasado oculto en la marina. La brisa marina soplaba suave en Barbate, donde las olas parecían susurrar historias olvidadas. Ángela Valle, con su cabello revuelto por el viento, nunca imaginaría que su tranquila vida junto a su primo Kendricks, un ex soldado de la Armada Española, se desplomaría de un solo golpe. Despertó esa mañana con la luz del sol, reflejándose en el agua azul del mar. Pero desde esa misma mañana, la sombra de Vic Rollins y su banda acechaba su hogar familiar. Un lugar que había permanecido intacto durante generaciones, a punto de perderse entre las garras de criminales sedientos de poder. «¡Rechazamos su oferta!», repitió Kendricks en voz baja mientras miraba al horizonte, el ceño fruncido. «¡No vamos a ceder!». Esa noche, un escalofrío recorrió a Ángel. El ruido del mar se convirtió en el eco de las voces de sus compañeros. Le susurraban que debía actuar rápido y con inteligencia. Con cada movimiento recordó las tácticas que había aprendido, el sudor y el dolor de los entrenamientos. Estaba decidido a encontrar a su prima, cueste lo que cueste. La búsqueda lo llevó por caminos oscuros en Barbate, entre susurros y miradas furtivas. Conocía a muchos, pero encontró más de lo que esperaba, conexiones ocultas con el mundo del crimen que había dejado atrás. La presión aumentaba y la violencia de Rollins y su banda se hacía palpable. Hombres con miradas feroces y corazones de piedra estaban dispuestos a todo. Kendricks estaba preparado para enfrentar el infierno en la tierra con tal de recuperar a Ángela. Diseñó un plan audaz, uno que desafiaba sus propios miedos y limitaciones. Se infiltraría en el escondite de los secuestradores en la noche. Aprovechando la confusión del carnaval que llenaba las calles de Barbate, la música rezó. Finalmente encontró a Ángela. La sacó de las sombras. El brillo de sus ojos se reflejó en su rostro, mientras se aferraba a ella. La alegría fue corta, porque los ecos de sus antiguas decisiones estaban a punto de resurgir. Un viejo enemigo de Kendricks apareció de la nada. La tensión aumentaba. ¿Podrían enfrentarse juntos a esto? ¿Podrían de verdad dejar atrás aquellos fantasmas del pasado que amenazaban con alcanzarlos otra vez? La lucha apenas comenzaba. Y en la dimensión del caos, tanto la vida como la identidad de su comunidad pendían de un hilo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! Kendricks se quedó helado. El viejo enemigo apareciendo en la penumbra como un espectro del pasado. Era Lucas, un ex compañero de la Armada que siempre había sido un rival. Su mirada, fría como el acero, recorrió a Ángela, a la que sostenía con fuerza. «¿Qué estás haciendo aquí, Lucas?», preguntó Kendricks, su voz temblorosa, cargada de una mezcla de miedo y shock. Lucas sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Sabes que siempre he estado más cerca de lo que piensas, Kendricks. Te creías a salvo aquí, en este rincón pintoresco, como un simple pescador. Pero la realidad es mucho más oscura». Cada palabra parecía una daga, hiriendo el corazón de Kendricks, el golpe de la traición resonando en su pecho. La euforia de encontrar a Ángela se desvaneció en un instante. Sus ojos, que antes brillaban de esperanza,
ahora estaban llenos de confort. «Kendricks, ¿tienes este hombre?», preguntó ella, su voz quebrándose. Kendricks no sabía qué decir. No había palabras que pudieran explicar la historia compartida entre él y Lucas. «Tiene que haber alguna manera de salir de aquí», murmuró, pero ya no estaba seguro. Lucas dio un paso adelante, sus ojos ardían con un fuego oscuro. «Tú no eres el único con conexiones, Kendricks. Alguien más quiere a tu prima. Y lo que yo tengo es una oportunidad para que ella regrese a casa, a cambio de que tú hagas algo por mí». El latido de Kendricks se aceleró, su mente daba vueltas. ¿Qué podía ofrecerle? «No voy a dejar que le hagas daño», gritó, apretando los puños, mientras el entorno parecía cerrarse a su alrededor. Lucas soltó una risa burlona. «¿Daño? Te equivocas, amigo. Yo no soy el enemigo aquí. Existen fuerzas más grandes que tú y que yo. Fuerzas que están moviendo los hilos». Ángela, confundida, le lanzó una mirada a Kendricks. «¿Qué quiere, Kendricks?». Su voz era un susurro, un rayo de incertidumbre. La tensión crecía, casi palpándose en el aire salado de la noche. «Quiero que accedas a la información que tu comando esconde», dijo Lucas, acercándose un paso más. Kendricks retrocedió. El miedo lo envolvía. Esa operación del gobierno, la que todos creen que se cerró, tienen secretos, y tú tienes las llaves de la puerta. La revelación cayó como una bomba. Kendricks se quedó petrificado, cada parte de su ser luchando contra la traición de su pasado. Su vida como soldado, los secretos que había protegido, los fantasmas que había dejado atrás. ¿Cómo había llegado hasta aquí? «Si decides no cooperar», dijo Lucas, «te prometo que nunca volverás a ver a Ángela. Y no lo digo en broma». Las palabras le atravesaron a Kendricks como una lanza. Sabía que el tiempo apremiaba. La vida de su prima pendía de un hilo, y el destino de ella ahora se entrelazaba con los horrores de su pasado. La música del carnaval seguía sonando, pero en su mundo el estruendo se desvaneció. El sudor frío iba resbalando por su frente mientras pensaba. ¿Podía traicionar aquello que había jurado proteger? «¿Cómo puedo confiar en ti?», musitó Kendricks, su voz casi desapareciendo en el caos a su alrededor. Lucas inclinó la cabeza, como si disfrutara de la tormenta de confusión que ahogaba a Kendricks. «No lo harás, pero tendrás que elegir porque el tiempo se está acabando». Y en ese instante, todo cambió. La línea entre el bien y el mal se desdibujó. El futuro de Ángela se convirtió en un juego mortal, y Kendricks se encontró en una encrucijada, donde el verdadero terror no era solo el mundo exterior, sino lo que acechaba en su interior. «¿Qué vas a hacer, Kendricks?». La pregunta resonó, dejando un eco inquietante. Empezaba a entender que el verdadero enemigo podría estar más cerca de lo que pensaba. ¿Podría ser que Lucas no era el único sentimiento traicionero en esta historia? La oscuridad acechaba más de cerca, y Kendricks sabía que la lucha apenas comenzaba. Kendricks se quedó parado. La tensión lo envolvía, y el miedo apretaba su pecho con fuerza. «¿Qué vas a hacer, Kendricks?». Resonó la pregunta de Lucas en su mente como un eco ensordecedor. Ángela lo miraba. Su confusión se reflejaba en sus ojos, y ese destello de incertidumbre lo desgarraba. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, el sonido atronador de un disparo rompió la atmósfera densa de la noche. El estruendo fue como un trueno. Kendricks giró la cabeza hacia atrás, justo a tiempo para ver cómo un grupo de hombres armados aparecieron de la nada,
emergiendo de las sombras, haciendo que la música del carnaval se tornara en un fondo distorsionado y aterrador. Era como si todo el caos se hubiera desatado de repente. El corazón de Kendricks latía a 1000 por hora. ¡Corran!, gritó. Pero antes de que pudieran reaccionar, las balas comenzaron a volar. Ángela gritó, el sonido rasgado atravesando la ruidosa noche. Kendrick sintió que el pánico lo consumía, pero la protección hacia Ángela lo hizo actuar. La tomó de la mano y tiró de ella, arrastrándola hacia la salida más cercana. Pero había sido alcanzado. «¡No mires atrás!», le ordenó a Ángela. Pero no pudo evitarlo. Cuando lo hicieron, la escena fue un caos. Lucas luchaba, su rostro enfrentando a sus atacantes. Una mezcla de valentía y desesperación inundando cada álgido momento. Kendricks sintió una punzada de traición y confusión al mismo tiempo. ¿Podía sentir compasión por el hombre que les había traído este lío? Un golpe de realidad lo golpeó cuando se dio cuenta de que la pelea estaba devolviendo los ecos de su vida anterior. La oscura red de secretos que había dejado atrás. El ataque provenía de aquellos que conocían bien su pasado, del comando que había jurado proteger. Y ahí, entre balas y gritos, escuchó una voz familiar. Era la voz de su antiguo capitán. «Kendricks, estás en grave peligro», gritó el capitán, apareciendo con un grupo de soldados. El shock recorrió a Kendricks. ¿Era esto una salvación o una condena? Antes de que pudiera decidirlo, el capitán continuó. «Dame a la chica y te sacaré de aquí». «¡Nunca!», retumbó en su interior. Kendricks no iba a dejar a Ángela. Pero en ese momento, el verdadero giro se desarrolló. Mientras trataba de protegerla, la mirada de su prima cambió. Se iluminó con un destello de comprensión y en un parpadeo, lo que sabía se transformó. «¡Kendricks, detente!», le gritó Ángela, su voz crispada, pero firme. «No hay tiempo. Él es uno de los que han estado detrás de mi secuestro. Se trata de la operación que descubriste. Y yo estoy involucrada». Las palabras impactaron a Kendricks como un golpe en la cara. La traición, la confusión. Su mente se llenó de preguntas. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un susurro, pero la angustia era palpable. «¿Todo este tiempo estás metida en esto?». «Lo siento, Kendricks, pero mis padres, hay cosas que nunca te conté». La verdad se desnudó en su mirada, una mezcla de angustia y determinación. Se dio cuenta de que, al igual que él, Ángela había estado lidiando con un oscuro pasado, y que su vida tranquila era un engaño. Antes de que pudiera más, el sonido de un nuevo disparo resonó, el eco vibrando en la noche. En el caos, otra figura apareció, un hombre enmascarado, levantando su arma directa hacia él. Sería el fin. Kendrick sintió que el tiempo se detenía. Las emociones lo ahogaban. ¿Quién era el verdadero enemigo ahora? La lealtad, la traición y el amor se entrelazaban en un laberinto confuso que se extendía como la oscuridad a su alrededor. Todo se desmoronaba, y en ese instante crítico las luces del carnaval parpadearon. Las risas y la música se convirtieron en un murmullo distante, mientras el destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué podía hacer ahora? La respuesta se tornaba cada vez más oscura. Kendrick sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura enmascarada levantó su arma y, en un instante, el caos se adueñó de la noche. Las luces del carnaval parpadeaban, pero todo parecía detenerse, mientras el miedo lo envolvía. Sin embargo, su mente estaba aturdida por las palabras de Ángela.
¿Involucrada? ¿En qué? La confusión lo paralizaba. El disparo resonó, pero lo que siguió fue aún más impactante. Una explosión desgarradora estalló cerca de ellos. La tierra tembló y el aire se llenó de gritos y humo. El caos tomó una nueva dimensión. La multitud se dispersó y todo lo que conocía se convirtió en un torrente de pánico. Kendricks agarró a Ángela y tiró de ella hacia un callejón. Sus corazones latían al unísono, acelerados por la adrenalina. ¿Qué fue eso?, gritó Ángela. Sus ojos reflejaban terror. No lo sé, respondió Kendricks, tratando de mantener la calma, pero su mente giraba, pensando en cómo protegerla. Y entonces lo vio, un hombre emergiendo de las sombras, un hombre familiar. Su antiguo capitán, Álvaro, había sido una figura clave en su vida militar, alguien que siempre había estado codo a codo con él en el campo de batalla. «¡Kendricks!», gritó Álvaro, sus ojos llenos de determinación. Pero antes de que pudiera acercarse, un grupo de hombres enmascarados los rodeó. Las balas comenzaron a volar de nuevo, y en medio del estruendo, Kendricks sintió como si todo su pasado se estuviera desplomando alrededor de él. Ángela, temblando, miró a su primo. «Dime que no son quienes creo que son». El capitán levantó las manos en señal de paz. «Escúchame, lo que se viene es más grande de lo que te imaginas. La operación no ha terminado». Kendricks se quedó helado. «¿Qué quieres decir? ¿Qué operación?». Álvaro bajó la voz, presionando. «No hay tiempo, amigo. Todo se ha complicado. Esos hombres que buscan a Ángela son parte de algo mayor. No están aquí solo para asustarte». La angustia se apoderó de Kendricks. «¿Qué quieren?». Se escucharon más disparos y se dio cuenta de que no tenían tiempo. «Lo que estoy a punto de decirte cambiará todo». Pero antes de que pudiera terminar, el hombre enmascarado que había apuntado a Kendricks se acercó, lanzando una bomba de humo entre ellos. El aire se tornó opaco y el estruendo se intensificó. Kendricks sintió que el mundo se desvanecía en el caos. Cuando el humo se disipó, estaba en un lugar diferente. Ángela no estaba a su lado. Se encontró solo, perdido en medio del alboroto y la incertidumbre. «¡Ángela!», gritó, su voz resonando en el aire enrarecido. Sudor frío resbalaba por su frente mientras la realidad caía sobre él. La lucha por la verdad le había costado demasiado. Pero entonces, en un rincón de su mente, se produjo un destello de comprensión. Todo durante su tiempo en la Armada, las misiones secretas, las decisiones que le habían costado su paz. ¿Qué si todo eso lo había llevado hasta aquí? Un pensamiento perturbador lo atravesó. ¿Y si Ángela no es la víctima que creía? Esa posibilidad era devastadora. Sintió un golpe en el corazón. La verdad sobre su prima podría ser más oscura de lo que había imaginado. Entonces, de repente, la voz de Álvaro resonó en su mente. «Tienes que elegir un bando». ¿Qué bando? ¿En quién podía confiar ahora? La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba cada vez más. Kendricks miró hacia el horizonte. Una figura emergió de entre la multitud. Era ella, Ángela, pero en su mirada había algo que no reconocía. La determinación de antes había desaparecido, y en su lugar había una sombra, como si estuviera lidiando con secretos propios. «¿Kendricks?», dijo. Su voz temblaba, pero no solo de miedo. «Hay algo que debes saber». El aire se volvió denso nuevamente. Las luces del carnaval parpadeaban. La noche prometía más caos, más revelaciones devastadoras. ¿Qué más estaba a punto de estallar? ¿Qué tenía Ángela que no le había contado? La calma antes de la tormenta se sentía pesada. Y Kendricks
Sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies, entendió que el verdadero horror aún estaba por llegar. Kendrick sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura enmascarada levantó su arma y, en un instante, el caos se adueñó de la noche. Las luces del carnaval parpadeaban, pero todo parecía detenerse mientras el miedo lo envolvía. Sin embargo, su mente estaba aturdida por las palabras de Ángela. ¿Involucrada? ¿En qué? La confusión lo paralizaba. El disparo resonó, pero lo que siguió fue aún más impactante. Una explosión desgarradora estalló cerca de ellos. La tierra tembló y el aire se llenó de gritos y humo. El caos tomó una nueva dimensión. La multitud se dispersó y todo lo que conocía se convirtió en un torrente de pánico. Kendrick agarró a Ángela y tiró de ella hacia un callejón. Sus corazones latían al unísono, acelerados por la adrenalina. ¿Qué fue eso?, gritó Ángela. Sus ojos reflejaban terror. No lo sé, respondió Kendrick, tratando de mantener la calma. Pero su mente giraba, pensando en cómo protegerla. Y entonces lo vio. Un hombre emergiendo de las sombras. Un hombre familiar. Su antiguo capitán, Álvaro, había sido una figura clave en su vida militar. Alguien que siempre había estado codo a codo con él en el campo de batalla. «¡Kendrick!», gritó Álvaro, sus ojos llenos de determinación. Pero antes de que pudiera acercarse, un grupo de hombres enmascarados los rodeó. Las balas comenzaron a volar de nuevo, y en medio del estruendo, Kendrick sintió como si todo su pasado se estuviera desplomando alrededor de él. Ángela, temblando, miró a su primo. «Dime que no son quienes creo que son». El capitán levantó las manos en señal de paz. «Escúchame. Lo que se viene es más grande de lo que te imaginas. La operación no ha terminado». Kendrick se quedó helado. «¿Qué quieres decir?». Álvaro bajó la voz, presionando. «No hay tiempo, amigo. Todo se ha complicado. Esos hombres que buscan a Ángela son parte de algo mayor. No están aquí solo para asustarte». La angustia se apoderó de Kendrick. «¿Qué quieren?». Se escucharon más disparos y se dio cuenta de que no tenían tiempo. «Lo que estoy a punto de decirte cambiará todo». Pero antes de que pudiera terminar, el hombre enmascarado que había apuntado a Kendrick se acercó, lanzando una bomba de humo entre ellos. El aire se tornó opaco y el estruendo se intensificó. Kendrick sintió que el mundo se desvanecía en el caos. Cuando el humo se disipó, estaba en un lugar diferente. Ángela no estaba a su lado. Se encontró solo, perdido en medio del alboroto y la incertidumbre. «¡Ángela!», gritó, su voz resonando en el aire enrarecido. Sudor frío resbalaba por su frente mientras la realidad caía sobre él. La lucha por la verdad le había costado demasiado. Pero entonces, en un rincón de su mente, se produjo un destello de comprensión. Todo durante su tiempo en la Armada, las misiones secretas, las decisiones que le habían costado su paz. ¿Qué si todo eso lo había llevado hasta aquí? Un pensamiento perturbador lo atravesó. ¿Y si Ángela no es la víctima que creía? Esa posibilidad era devastadora. Sintió un golpe en el corazón. La verdad sobre su prima podría ser más oscura de lo que había imaginado. Entonces, de repente, la voz de Álvaro resonó en su mente. «Tienes que elegir un bando». «¿Qué bando? ¿En quién podía confiar ahora?». La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba cada vez más. Kendrick miró hacia el horizonte. Una figura emergió de entre la multitud. Era ella, Ángela, pero en su mirada había algo que no reconocía. La determinación de antes había desaparecido y en su lugar había una sombra, como si estuviera lidiando con secretos propios. «¿Kendrick?», dijo. Su voz temblaba, pero no solo de miedo. «Hay algo que debes saber». «¿Qué está pasando, Ángela?».
¿Dónde has estado?, gritó Kendricks, pero su prima no lo miraba a los ojos. Parecía cercana a derrumbarse. Con un parpadeo, de la multitud emergió alguien más. Un tercer hombre, en el centro del caos, levantó las manos. Era el mismo hombre que había apuntado a Kendricks antes, pero la sorpresa lo golpeó cuando reconoció su rostro. ¿Javier? Su voz quedó atrapada en su garganta al ver al antiguo amigo y compañero de su escuadrón, ahora un enemigo. Lo siento, Kendricks, dijo Javier, su tono lleno de pesar. Es demasiado tarde. Todo lo que crees que sabes está torcido. Ángela no es solo una simple víctima, es parte de todo esto. Las palabras chocaron como un rayo en medio del vendaval. Kendricks sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué dices? ¿Qué tienes que ver tú en esto? No quieres saberlo, respondió Javier, su mirada llena de un conflicto interno que hacía eco en el rostro de Ángela. Pero es tiempo de que entiendas. Dímelo, exigió Kendricks, la desesperación mezclándose con la furia. La revelación podría cambiar todo, podría costarle la vida a su prima. Con cada palabra que se avecinaba, su corazón latía más rápido. Cada segundo, cada tiroteo, cada explosión se sentía como un latido hacia la tragedia que se aproximaba. Ángela dio un paso hacia atrás, sus ojos desbordaban remordimiento. Me dijeron que si hablaba, te perdería para siempre. Pensé que era para protegerte. Pero la verdad no se puede ocultar por siempre. La angustia le traspasó como una lanza. La hora de las preguntas había llegado. ¿Era la verdad un arma más peligrosa que la violencia? ¿Qué secretos ocultaba Ángela realmente? La tensión se hizo palpable. Y de repente el destino de todos pendía de un hilo más delgado que antes. ¿Cuántos engaños iban a surgir? ¿Acaso todo era parte de un plan maestro que había manipulado sus vidas desde el inicio? El carnaval seguía rugiendo, pero dentro de él Kendricks sentía que una tormenta personal se desataba. La noche prometía más caos y más revelaciones devastadoras. Kendricks sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La voz de Ángela seguía resonando, y sus palabras se mezclaban con el eco del caos. ¿En qué estaba metida su prima? ¿Qué está pasando, Ángela? ¡Dímelo! Ángela bajó la mirada, el miedo brillando en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, un comando de hombres enmascarados apareció de la nada, como fantasmas emergiendo de la oscuridad. «¡No se muevan!», gritó uno de ellos, armado hasta los dientes, mientras otros rodeaban a todos. Las pistolas relucían a la luz parpadeante de las luces del carnaval, creando un cuadro aterrador. Kendricks tomó la mano de Ángela, su agarre fuerte y protector. «¡Vamos!», gritó, pero fue demasiado tarde. La situación se tornó violenta. Uno de los hombres empujó a Javier contra la pared, y un disparo resonó, rompiendo el aire helado de la noche. Un grito desgarrador de alguien en la multitud retumbó. Fue como un golpe en el estómago. ¡No! Kendricks se volvió hacia el sonido, pero no podía ver nada en medio del caos. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué está pasando aquí? El capitán Álvaro, aún al lado de ellos, gritó: «¡Kendricks, hay que salir de aquí! ¡Ahora!». Pero sus palabras se perdieron en el tumulto. De repente, el hombre enmascarado, que parecía ser el líder, se acercó. Sus ojos fríos miraban directo a Kendricks. «Eres un problema»,
Kendricks dijo, te hemos estado observando, a ti y a tu prima. No entiendes con quién te has metido. La voz de Ángela rompió el aire. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Su voz temblaba, y Kendricks podía sentir su miedo. Pero el hombre enmascarado solo sonrió, y la expresión era escalofriante. Esto es más que un simple juego entre tu primo y yo. Eres parte de una red más grande, dijo. Y sus palabras comenzaron a tomar forma en la mente de Kendricks. Y en ese momento, un grito desgarrador partió el aire. Todos giraron la cabeza hacia una figura que caía al suelo. Era Javier, el antiguo compañero de Kendricks, ahora desplomándose como un muñeco de trapo, una mancha de rojo expandiéndose rápidamente en su pecho. No, no puede ser, murmuró Kendricks, al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Una puñalada de horror atravesó su corazón. ¿Cómo era posible que todo hubiera cambiado tan drásticamente? Su viejo amigo, su hermano de armas, en el suelo, sin vida. Los hombres enmascarados comenzaron a reír, obteniendo placer del caos que habían desatado. La multitud comenzó a dispersarse, y Kendricks sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¡Ángela!, gritó, y con su mano aún entrelazada con la de su prima, la arrastró hacia un lado. ¡Debemos salir! Pero Ángela no se movía. ¿Qué es Javier? Su voz era un grito bajo. Él nunca debió haber estado aquí. Las palabras de su prima resonaron como una campana siniestra en su mente. ¿Qué quería decir? ¿De qué demonios estaba hablando? La incertidumbre se instaló como un peso en su pecho. Kendrick sintió que la angustia le oprimía la garganta, mientras una revelación horrenda comenzaba a formarse en su mente. Unos segundos después, los gritos y el pánico de la multitud se convirtieron en una marea, tragándolos. «¡Aquí vienen más!», gritó Álvaro, instando a todos a moverse, a dejar atrás el horror. Pero Kendrick seguía paralizado, sin poder despegar la mirada del cuerpo de Javier. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. La realidad se escurría por las rendijas de su comprensión. Y justo cuando pensaba que su corazón no podría soportar más, un sonido profundo rompió el aire. ¡Una explosión! Las luces en su entorno parpadearon y Kendrick sintió el aire caliente embestirlo. El shock lo lanzó de espaldas y en un instante todo se volvió aún más oscuro. La confusión reinó mientras el miedo lo llenaba. «¡Ángela!», gritó, luchando por levantarse en medio de los escombros. Cuando la polvareda se asentó, vio la silueta de su prima. Pero había algo diferente en su expresión. Se había transformado en algo que no conocía. Su mirada fría, una sonrisa temerosa en sus labios. «Lo siento, Kendricks», dijo, su voz era un susurro inquietante, «pero no soy quien tú crees que soy». Kendrick sintió cómo el suelo se desvanecía bajo sus pies, una vez más. Todo lo que creía, todo lo que sabía, se estaba derrumbando. ¿Acaso la mujer a su lado era un engaño? ¿Qué había detrás de esa fachada? La noche prometía más caos y secretos. Su mundo había cambiado para siempre, y él estaba a punto de descubrir cuán profundo era el abismo. ¿Cómo había llegado tan lejos sin saberlo? La verdad estaba allí, al alcance, pero era más oscura de lo que jamás habría imaginado. Kendricks sintió cómo su mundo se desmoronaba. La expresión en el rostro de Ángela lo dejó sin aliento. «¿Lo siento?», Kendricks repitió, pero su tono era casi distante, como si las palabras le costaran más de lo habitual. «No soy quien tú crees que soy, Sink». Sus ojos llenos de un misterio inquietante se encontraron con los de Kendricks, pero ya no había brillo en ellos, solo un vacío que lo aterrorizaba. Sin poder procesar lo que escuchaba, Kendricks dio un paso atrás,
el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres decir con eso? Ángela, ¿qué estás ocultando? Pero su prima no respondía. El aire crujía a su alrededor. La música del carnaval se había desvanecido, y el pánico se cernía sobre ellos como una sombra ominosa. De repente, un grito desgarrador interrumpió el silencio pesado. Kendricks giró la cabeza y vio a uno de los hombres enmascarados caer al suelo. Una aparición repentina de caos que lo hizo tambalear. Lo siguiente fue un torrente de disparos, y en medio de todo, Kendricks escuchó el sonido de algo rompiéndose detrás de él. Un espejo se hizo añicos, y de repente el caos dejó al descubierto una verdad escalofriante. Un nuevo grupo de hombres apareció, surgiendo como espectros del caos, abriendo fuego. Kendricks sintió que el miedo le abrazaba el pecho, pero aún así no podía quitar los ojos de su prima también paralizada. En la fracción de segundo que siguió, un instante de lucidez lo golpeó. Si su primo era parte de este lío, tal vez tenía que ver con el comando, con los secretos que él había dejado atrás. «Ángela, ¿qué hiciste?», gritó, su voz llena de frustración e incredulidad. «Kendricks, yo...» Pero su respuesta se ahogó cuando un grito desgarrador resonó de nuevo. Alguien había caído, y el miedo se expandió por el aire, como una ola. Kendricks se dio cuenta de que no tenían tiempo. No solo estaban huyendo de hombres enmascarados, la verdad estaba mucho más cerca y era más oscura de lo que había imaginado. Mientras se movían, Kendricks sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si Ángela había sido parte de la red todo este tiempo? «No hay tiempo, Kendricks», dijo Álvaro firmemente deseando alejarlos de ahí. Su capitán parecía desesperado y decidido a salvarlos, pero algo en su mirada lo inquietaba. «¿Qué estás diciendo?» Kendricks luchó por mantener la calma mientras los disparos sonaban a su alrededor. Cuando menos lo esperaba, el hombre enmascarado que lideraba el ataque volvió a aparecer. Una sombra temida que se acercaba con una risa temblorosa. «¿Te creías a salvo, Kendricks?», se burló. «Este es solo el principio. Mira a tu alrededor. Todo lo que creías conocer es solo una ilusión». Una risa fría brotó de sus labios, como si disfrutara el desfile de su miseria. Un sonido distinto interrumpió la escena. Un zumbido, creciente como la anticipación en el aire. Kendricks giró la cabeza justo a tiempo para ver una figura que se alzaba entre la multitud. Era otro hombre, uno que conocía bien. Su corazón se detuvo. «No puede ser», murmuró, un nudo en su garganta. Era Lucas, su antiguo rival, pero ahora había algo en su mirada que no había visto antes. Determinación oscura, una revelación. «Lo siento, Kendricks», dijo, su voz baja, pero firme. «Todo lo que pasó, todo este tiempo, fue por un propósito mayor». «¿Qué propósito?», Kendricks preguntó, sintiendo que la realidad se deslizaba de nuevo bajo sus pies. Lucas sonrió, y en ese instante, todo cambió. De repente, una detonación resonó, y el aire se volvió espeso con fragmentos de luz y oscuridad. La bomba había estallado justo detrás de ellos, y en el estruendo de la explosión, las conexiones comenzaron a desvanecerse. El caos se desató. La fuerza de la explosión lanzó a todos al suelo. Kendricks sintió una fuerza extraordinaria mientras el suelo se movía bajo él. Ángela, Lucas, Álvaro, todo se volvía un giro de sombras y murmullos. Y justo cuando la incredulidad alcanzó su punto máximo, Ángela, envuelta en el humo y la confusión, gritó: «Las cosas no son lo que parecen, Kendricks. Tenemos que salir de aquí». Esa frase se incrustó en su mente. La verdad se desdibujó en medio del incendio y el pánico, y mientras él se levantaba, un pensamiento aterrador le atravesó.
Quizás no solo sus enemigos eran los hombres enmascarados. Tal vez su amiga, su familia, había estado en la sombra todo el tiempo. ¿Qué había estado ella ocultando? El caos reinaba, pero la revelación más poderosa aún no había salido a la luz. Y en ese momento, el destino de todos pendía de un hilo. Kendrick sintió que su mundo giraba a su alrededor. La figura de Ángela se movía lentamente, como si distorsionara el tiempo a su antojo. «No soy quien tú crees que soy», repetía, pero el peso de esas palabras vibraba en el aire como un trueno anticipado. Ángela, claramente alterada, dio un paso atrás, pero Kendricks se adelantó, incapaz de dejar que eso lo desmoronara. «¿Qué significa eso? Por favor, explícate». La confusión y la urgencia se enredaban en su pecho. El sonido de balas resonaba a su alrededor, pero su mente giraba sobre la revelación de Ángela. Mientras el mundo a su alrededor estallaba en caos, un grito desgarrador lo rompió en 1000 pedazos. «¡Javier!». Kendricks miró con horror cómo su ex compañero caía, el cuerpo desplomándose de forma grotesca. Esa imagen quedó grabada en su mente, un eco de traición que reverberaba en su interior. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Por qué? La ira lo inundaba. «Ten cuidado, Kendricks, no mires atrás», gritó Álvaro, su capitán. Pero era difícil. Con cada segundo que pasaba, la realidad se distorsionaba más. Una red de engaños, traiciones y secretos empezaban a desenredarse. Y justo cuando pensaba que podía atajar la verdad, algo estalló justo detrás de ellos. Una explosión, más potente que la anterior, los envió volando. El aire se volvió espeso con humo, y Kendricks sintió que el aliento se le escapaba mientras intentaba encontrar a Ángela. «¡Ángela!», gritó, pero el sonido de su voz se ahogó en un caos ensordecedor. Con esfuerzo, se puso de pie, sintiendo la presión en su pecho, como si el mundo entero se fuera a hacer añicos. Al mirar a su alrededor, buscó desesperadamente alguna señal de su prima. La confusión reinaba, pero había algo más, un susurro en el viento que traía consigo un cambio inminente. De repente, una figura emergió en la penumbra. Era un hombre alto, con una mirada que Kendricks había visto antes. «¿Tú?». Las palabras murmuradas apenas podían salir de sus labios. Tenía el rostro pálido y un aire de superioridad que lo hizo retroceder. No puede ser. Era el hombre que había estado tras la sombra de su vida en la armada. El coronel Serrano. El hombre que había dejado atrás. Aquel que se suponía que estaba muerto. «¡Serrano!», gritó, un shock helado recorriendo su columna. No puedes estar aquí». Una risa fría salió de los labios de Serrano. «Oh, Kendricks, mis estrategias no han hecho más que comenzar. Esto es solo el principio». La declaración resonó como un rugido de tormenta. Las verdades ya no solo intercalaban vidas. Las vidas estaban entrelazadas en un laberinto de mentiras. Y entonces la última revelación se hizo eco en su mente. «Ángela, te han estado usando todo este tiempo. Todo lo que creías saber sobre su vida era solo una cortina de humo». Aquella frase cortante hizo que su corazón se disparara. Kendricks se sintió tambalear. «¿Qué? ¿De qué hablas?». Mientras las luces parpadeaban y el humo llenaba el aire, Ángela apareció a su lado. «Kendricks, por favor, yo podía explicarlo, pero era demasiado tarde». La traición se sentía como una garra helada en su corazón. «¡Cállate!», exclamó Kendricks, el dolor transformándose en furia. «Tú también formabas parte de esto». «Eres un chispazo en su pecho, un dolor que amenazaba con desbordarse. Solo podía pensar en la verdad, en cómo se alejaba a cada instante. Justo cuando se giraba para huir,
Otro disparo resonó. Un dolor agudo atravesó su pierna y al caer al suelo se dio cuenta de que la traición era más profunda de lo que podía imaginar. La confusión y el caos lo embargaban. El rostro de Ángela se tornó pálido. «Kendricks, no». Las luces titilantes del carnaval se apagaron casi de inmediato. Y en el oscuro silencio que siguió, Kendricks se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El tiempo se detuvo y en medio de la desesperación, el eco de las palabras de Serrano resonó en su mente. Todo estaba destinado a ser así. La agonía del impacto dejaba al descubierto el verdadero horror. La revelación era solo el inicio de lo que vendría. ¿Qué camino tomaría ahora? La incertidumbre era un abismo ante él, pero algo en su interior le decía que aún había más secretos. Cada uno más devastador que el anterior. Kendricks sintió cómo su mundo giraba a su alrededor. La expresión en el rostro de Ángela lo dejó sin aliento. «No soy quien tú crees que soy», repetía. Y esas palabras resonaban en su mente como un eco perturbador. La música del carnaval se había convertido en un fondo distorsionado, casi como si estuviera burlándose de ellos mientras la adrenalina latía en su pecho. «No puede ser. ¿Qué quieres decir con eso?» La incredulidad lo envolvía y el miedo comenzaba a desbordar su ser. Justo entonces escuchó el disparo resonar. Una explosión de dolor atravesó su pierna y cayó de rodillas mientras una ola de pánico lo abrumaba. Todo se atasca en su mente, como si un manto oscuro ocultara la verdad. «Kendricks, no», gritó Ángela con desesperación, su voz desgarrada llena de angustia. Se acercó a él, pero un nuevo grito cortó el aire. Alguien había caído, y el horror lo golpeó casi físicamente. «¡Javier!», exclamó Kendricks, su antiguo compañero, desplomándose, mientras el cuerpo del hombre se quedaba inmóvil. Un torrente de emociones, de traiciones y recuerdos arrasó su corazón. ¿Por qué estaba allí? Había tantas preguntas, pero algo no encajaba. «¡Esto es una trampa!», gritó, levantándose con esfuerzo, olvidando el dolor de su pierna por un instante. El caos estaba en su punto más alto, pero había un peso en el aire que iba más allá de la lucha. La verdadera batalla estaba por comenzar. En ese momento de confusión, aparecieron más hombres enmascarados, rodeándolos. Kendricks sintió el silencio en el aire. Era como un grito apretado, una calma antes de la tormenta. Pero no solo el miedo acechaba. Había algo más oscuro, un secreto a la vista que se avecinaba. De repente alzó la vista hacia Ángela, quien ahora tenía un brillo en los ojos que no reconocía. Su rostro, antes familiar, ahora parecía una máscara fría. «Kendricks», dijo, casi en un susurro, «la verdad que tanto temes no es lo que crees. La operación no fue un accidente». «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló. De pronto, el hombre que había disparado a Javier apareció de nuevo, esta vez con una sonrisa aterradora. «Ah, Ángela, siempre fuiste la más astuta. Tu familia me había prometido mucho, pero tú nunca debiste estar aquí», dijo, con una risa que helaba la sangre. «¿Qué significa eso?», Kendricks preguntó, su voz apenas más que un murmullo. Ángela miró hacia el otro lado, hacia el hombre. «Tú nunca supiste, Kendricks. Era parte del plan. Todo fue por la operación». Su voz se desvaneció, y en un instante, el mundo a su alrededor estalló en una ola de sombras y caos. Kendricks sintió un torrente de angustia. «¿Qué planeaban ustedes? ¿De qué estás hablando?».
pero se dio cuenta de que no podía confiar en sus palabras. La verdad se había desvanecido en mentiras más profundas que cualquier disparo. Justo cuando su mundo se tambaleaba, otra explosión resonó. La tierra tembló bajo sus pies. Kendricks miró a su alrededor, buscando a Álvaro, pero el caos lo envolvió. Las luces parpadeantes del carnaval se apagaron, y de pronto el silencio se hizo eco en su mente. «Nos están atrapando», dijo Ángela, y algo en su tono lo sacudió. La mirada de él se cruzó con la de ella, y por un instante entendió que no había más caminos de regreso. Era como si todo lo que habían construido se redujera a cenizas. Pero en ese instante de desolación, una figura emergió de la penumbra. Era un rostro familiar, pero con una sombra alargada. Era Lucas, sonriendo con algo en su mano que Kendricks no pudo identificar al principio. «¡Lucas!», gritó Kendricks atónito. «¿Es que vas a traicionarnos también?». Pero antes de que Lucas pudiera responder, levantó lo que parecía ser un dispositivo. «Es hora de que todo se revele». El siguiente segundo fue un estallido de luz y sonido. Una gran explosión de energía envolvió el carnaval, y de repente el aire empezó a brillar. Todos se agruparon en la confusión. «¡No!», gritó Kendricks, sintiendo que el tiempo se detenía. La verdad estaba a punto de destaparse, pero lo que surgiese cambiaría todo. Un rayo de luz iluminó el cielo, y en medio del caos, Kendricks entendió lo que había estado en juego todo el tiempo. Las elecciones se hacían cada vez más oscuras. El destino de todos pendía de un hilo, y solo una palabra resonaba en su mente: traición. ¿Qué sería lo próximo? En lo profundo de su ser, sabía que el juego solo estaba comenzando. Kendricks se encontraba en medio del caos absoluto. La explosión no solo había sacudido el carnaval, sino que también había destrozado sus esperanzas. Sintió el sudor frío resbalar por su frente, mientras el humo se espesaba, ocultando la verdad. «¡No puede ser, Ángela! ¿Por qué hiciste esto?», gritó, la desesperación en su voz desgarrando el aire. Ángela, temblorosa, miró a Kendricks, y por un momento sus ojos se cruzaron. Había algo en su mirada que lo llenaba de horror. «Tenías que saberlo. Todo era parte del plan», murmuró, su voz temblante haciendo eco en el caos. Kendricks sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué significaba eso? Lo que había creído proteger había tomado un giro oscuro, como un veneno. «No hay tiempo para esto», intervino Lucas, su rival convertido en aliado. Alzó su arma, atacando a los hombres enmascarados que los rodeaban con una habilidad que Kendricks apenas recordaba. «Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Kendricks, aún con la ira hirviendo en su pecho, sintió una oleada de determinación. «¡Vámonos!», ordenó, tomando a Ángela de la mano. El contacto era un recordatorio de que aún había un hilo de conexión entre ellos. A pesar de las mentiras, corrieron, sus corazones latiendo al unísono en un frenético tamborileo. Mientras atravesaban la niebla, la figura de Javier apareció en su mente. Un eco del pasado que no podía ignorar. «¿Por qué lo hiciste, Ángela?». «¿Nos usaron a todos?», preguntó, sus ojos llenos de dolor y rabia. Necesitaba respuestas, pero la confusión reinaba. De repente, un grupo enemigo se abalanzó sobre ellos. Un fogonazo de luz iluminó la penumbra, y, en ese instante, Kendricks se sintió abrumado. Pancartas del carnaval y risas lejanas se convirtieron en ecos distantes mientras el sonido del combate llenaba su mundo. Golpes y disparos resonaban a su alrededor,
mientras él se movía, empujando a Ángela hacia la salida. «No te alejes de mí», ordenó, con los músculos tensos, pero la mirada insegura de Ángela lo hacía dudar. Mientras corrían, una voz resonó en la distancia. «¡Alto! ¡Se acabó el juego!». Era el coronel Serrano, una sombra de aún más traición. Kendrick sintió que el nudo en su pecho se retorcía. «Lo haré por Javier», gritó, y su voz se alzó entre el caos. Serrano rió. La burla en el aire parecía interminable. «No importa cuánto corras, Kendricks. Este juego siempre fue nuestro». Pero algo en la actitud de Kendricks cambió. En lugar de miedo, sentía determinación. La verdad había sido una traición, pero ahora podía ser su salvación. En un acto de valentía, Kendricks se enfrentó a Serrano, que avanzaba hacia ellos. «No te tengo miedo», exclamó. Las palabras resonaron con fuerza, como un tambor en su pecho. En esos ojos llenos de desafío, Kendricks vio la oportunidad de redención. Sentía que el hilo de esperanza comenzaba a vencer la oscuridad. Ángela finalmente habló. «Kendricks, eres más que solo un hombre atrapado. Eres la clave para detener esto». La verdad surgió en su voz, esa chispa que había estado oculta. Kendricks comprendió que debían actuar juntos. Mientras las luces del carnaval parpadeaban, Kendricks y Ángela unieron sus fuerzas. Con cada paso, parecían desmantelar el mundo en que habían estado atrapados. La confianza renacía de las cenizas. Fueron empujados hacia la esquina del carnaval, donde una salida se delineaba. Seguir adelante no iba a ser fácil, pero sabían que tenían que hacerlo. «¡Es el momento! ¡Ahora!», gritó Kendricks. Azotados por el viento y la adrenalina, se lanzaron hacia la salida bajo las miradas atónitas de aquellos que los rodeaban. Pero, en el último segundo, un disparo retumbó en el aire. Fue como un latido final en una sinfonía caótica. Kendricks sintió el impacto, el dolor intenso atravesándolo. Justo antes de caer, Ángela le tomó de la mano. «¡Nunca te soltaré!», murmuró. El instante se volvió eterno, y mientras el caos giraba a su alrededor, Kendricks se dio cuenta de que aunque su futuro era incierto, había algo más que el miedo. Era la lucha, el deseo de la verdad que nunca se había rendido. Y así, mientras todo se desmoronaba, Kendricks y Ángela entendieron que en esa unión había una luz, una promesa de algo más grande que ellos mismos. ¿Y ahora qué pasará con ellos? ¿Lograrán escapar de todo el horror? Tú también puedes ser parte de esta aventura. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantén el impulso. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que deben conocer este final impactante. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.